si me acompañan a Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. Yo quisiera compartir con ustedes un pasaje y un mensaje titulado Acuérdate. Acuérdate. Muchas veces, cuando estamos en medio de una necesidad, cuando estamos en medio de una gran tribulación, el Señor nos exhorta a que nos acordemos de quién es Él, acordemos de quién ha sido el Señor en nuestras vidas, de nuestra relación con Dios. Pero también ocurre que cuando vemos en esos momentos que nuestras vidas pues estamos disfrutando de un momento, de un respiro, ¿verdad? De esas pruebas, de esos momentos, también el Señor nos insta a que acuérdate, nos acordemos, no olvidemos porque somos muy distraídos. Y la razón por la cual aquí en este caso, en este pasaje que vamos a leer, Dios estaba tratando con el pueblo de Israel. Estaba en medio de la cautividad. Y el profeta Isaías está profetizando acerca de Israel. Y en las cosas que le está llamando la atención es la necesidad de que ellos recuerden su relación con su Dios. Y de eso vamos a tratar en esta tarde. Así que el título se llama Acuérdate, acuérdate. Leemos en Isaías 44, versículos 21 al 28 y dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque siervo mío eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos, y enloquezco a los agoreros, y que hago volver atrás a los sabios, y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo, y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén serás habitada, y a las ciudades de Judá construidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro es mi pastor, y cumplirá todo lo que quiero, al decir a Jerusalén serás edificada, y al templo serás fundado. Y el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Y el Señor nos hable con el poder de su Santo Espíritu, porque si dependiera de mí, pues sería infructuoso, sería poca cosa. Es poco lo que se puede. Pero dependo totalmente del poder del Espíritu Santo que abra las Escrituras delante de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Acuérdate. Trae a tu memoria. Considera. Reflexiona. Medita sobre esto. Eso es lo que quiere decir, y con eso es que comienza este pasaje. Acuérdate, con esa palabra, acuérdate. Porque somos muy olvidadizos. Acuérdate. ¿Acuérdate de qué? Acuérdate de quién soy yo.
Acuérdate de lo que he hecho por ti. Acuérdate de quién eres tú. Acuérdate de cuán valioso, cuánto te amo, cuán precioso eres. Acuérdate de dónde fue tu falta también. Pero acuérdate a dónde te estoy llamando, a qué te estoy llamando. Acuérdate de lo que hice, de lo que estoy haciendo y de lo que haré y por qué lo hice, lo estoy haciendo y continuaré haciendo. Acuérdate de la promesa recibida. Acuérdate de tu llamado. Acuérdate del lugar que te ha sido puesto. Eso es lo que Dios quiere traer en esta tarde. Y con eso podemos cerrar nuestras Biblias y irnos a la casa. No. De eso es que se trata este pasaje. En este pasaje hay un contexto bien claro de quién es Dios, quién es Israel. Y cuando hablamos de Israel, estamos hablando de la nación de Israel, pero entiéndase también aquello que leemos también, que se extiende a nosotros en Cristo Jesús, que hemos sido injertados en el olivo. En Cristo Jesús somos el Israel espiritual, la iglesia del Señor. Así que cuando se habla de Israel, tiene un contexto histórico, tiene un contexto con la nación de Israel, tiene un contexto con el propósito de Dios con la nación de Israel, que dicho sea de paso se extiende hasta hoy día con la nación de Israel, no se queda atrás, y por eso es que las Escrituras nos exhortan que oremos por la paz de Jerusalén. Pero se extiende y se interpreta también en el contexto de la iglesia del Señor, como cuerpo de creyentes, columna y baluarte de la verdad, lavada y limpiada por la sangre de Cristo Jesús. Y ese contexto lo vamos a ver cuando dice acuérdate de estas cosas, en esa primera frase, en el versículo 21 que acabamos de leer. ¿Qué cosas son estas de las cuales me tengo que acordar? ¿Verdad? Quiere decir que estas cosas que te está diciendo acuérdate, son cosas que acontecieron, que en el texto los vemos ya relatado ya en el texto un par de capítulos antes. Vamos al capítulo 43. Y en esta oportunidad, el capítulo 43 de Isaías, y en esta oportunidad, cuando vemos el texto completo, pues nosotros vamos a ver que hay mucha información, mucho contenido profético aquí. Y lo que vamos a tratar es con la ayuda del Señor, y rápidamente les quiero exhortar a que con sus lápices, pluma, ¿verdad?, marquen sus Biblias, porque vamos a ir versículo tras versículo. Primeramente, acuérdate de quién soy yo. Acuérdate quién es tu Dios. Y lo primero que nos lo dice es en el versículo 1 y en el versículo 15 de Isaías 43. Versículo 1 y versículo 15, yo soy el creador tuyo. Yo soy tu creador. Eso es lo primero que nos dice en Isaías. Y luego en el primer versículo también nos dice, yo soy, no solamente soy el creador tuyo, yo soy tu formador. Yo soy tu formador. Yo te creé, pero yo te di forma. Y luego en los versículos 3 y el versículo 14 y el versículo 15, Dios hace una declaración sobre Él mismo, declarando que yo soy el Santo de Israel.
el Santo de Israel. Y en ese mismo versículo 3 también Dios dice, yo soy tu Salvador. Pero en el versículo 14 va más específico, dice, yo soy tu único Salvador. Tu único Salvador. Luego en el versículo 10 nos habla de que habla de eternidad. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Está hablando de un aspecto eterno, de un atributo eterno de Dios. Él es. Él no tiene principio, Él no tiene fin, Él es. Siempre hemos usado como ilustración la recta numérica en las matemáticas, ¿verdad que sí? Que la recta numérica, la línea, no tiene principio, no tiene fin, sino que es una línea continua. Y nosotros, nuestra vida es un paréntesis dentro de toda esa eternidad de Dios. Somos ese segmento dentro de esa línea. Así que no se nos ocurra bajo ningún concepto llamarnos o querernos llamar dioses o querer usurpar aquello que le corresponde a Dios. Significa que Dios en su eternidad trasciende los tiempos. El capítulo 44, versículo 6, va más específico de Isaías mismo. ¿Verdad? Dice, yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. Está reclamando un tema, una exclusividad aquí, que eres el único Dios, creador tuyo, formador tuyo, el Santo de Israel, tu Salvador, el eterno Dios. Y ahora en el versículo 11 del capítulo 43 y el versículo 13 del capítulo 43 habla acerca de que Él es el único Dios. Fíjense, versículo 11, yo Jehová, y fuera de mí no hay nadie. Y en el versículo 13 dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Está hablando de que Él es el único Dios. También nos habla en este capítulo 43, el gran yo soy. En el versículo 3, porque yo Jehová, Dios tuyo, Santo de Israel, soy tu Salvador. Versículo 10. Para que entendáis que yo mismo soy. Versículo 13. ¿Quién lo estorbará? Lo que hago yo. Versículo 13 también, eso se refiere también a que Él es existente en Él mismo. Él es suficiente en Él mismo. Él no fue creado. Él no necesita de nuestra ayuda. Él no necesita de más nada, de ningún tipo de elemento, de ningún tipo de ayuda, asistencia. Él es suficiente en Él mismo. Ese mismo versículo 13 nos habla también que ejecuta su obra con poder y con firmeza. Ejecuta su obra con poder y firmeza. Luego en el versículo 15 nos habla acerca de Él. Versículo 15 dice, yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, dice, vuestro rey. Acuérdate de quién soy yo. Acuérdate de quién es tu Dios.
Y por último, en los versículos 14 y el versículo 25, yo soy tu redentor. Tu redentor. O sea, hasta aquí Dios está hablando de lo que Él es. Y lo que ahora Él habla de lo que Él es en relación con su pueblo amado Israel. Y aquí habla también lo que es Él en relación con cada uno de nosotros. Yo soy tu redentor. Pero Él es tu redentor, no por tu causa, no por que tú te mereces ser redimido, sino por amor de mí mismo. Por amor de mí mismo. Dios está centrado en su gloria. Dios está centrado en su gloria, en su supremacía, en su soberanía. Dios hizo un pacto consigo mismo desde antes de la fundación del mundo. Él hizo un pacto que fue en Cristo Jesús, fue cumplido, fue satisfecho, fue establecido, fue ratificado en Cristo Jesús a través de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Y ese pacto de generación en generación, un pacto redentor, porque Dios anhela de hacerse de un pueblo que le sirva, que le adore. Y vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? Un pasaje que dice específicamente el capítulo 43, versículo 21, que dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Porque Dios está centrado en su gloria. Él no te hizo a ti para ti, Él te hizo a ti para su gloria. Y en esa centralidad redentora cobra efectividad en nuestras vidas cuando nosotros reconocemos que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada para acercarnos a Dios. Nosotros por nosotros mismos somos insuficientes. Nosotros por nosotros mismos hemos quedado fuera y cortos de la marca. Pero en Cristo Jesús, Él cumplió, satisfizo toda la justicia de Dios a través de su muerte en la cruz, derramamiento de su sangre, con su sangre pagó el precio. La justicia de Dios quedó satisfecha con la muerte del Cordero inmolado. Con su resurrección, Él venció el poder del pecado. El poder del pecado que para aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo Jesús, no hay acusador, no hay enemigo que pueda acusarte a ti por tus pecados. Y por el poder, ¿verdad? A través de su ascensión, el que dejó señal de la venida del Espíritu Santo, el establecimiento de la iglesia, el establecimiento del cuerpo de creyentes, el organismo de vida que vive, asido a la cabeza, recibiendo de la cabeza, dirigido por el Espíritu Santo, para que nosotros continuemos ese ministerio que Jesús hizo aquí en la tierra. Nos ha sido comisionado. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Y esa iglesia que espera su segunda venida, glorificado al Cordero de Dios, glorificado, donde habrá esa adoración celestial. Efesios capítulo 1, versículo 10 nos habla del propósito eterno de Dios de reunir todas las cosas en el Hijo. Acuérdate de quién soy yo. Acuérdate de la centralidad de su propósito de llamado. Pero acuérdate también de quién tú eres. Versículo 1, capítulo 43, tú eres pueblo de Dios. Tú eres pueblo de Dios. Versículo 4, tú eres un pueblo de gran estima. Tú eres honorable.
tú eres amado. A mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. Versículo 7. Pueblo creado, formado y hecho para la gloria de Dios. Versículo 10. Les llama testigos. ¿Testigos de quién? De quién es Dios y de lo que Él hizo. Pero al mismo tiempo, en ese mismo versículo 10, llama a Israel mi siervo. A Israel mi escogido. El pueblo creado para Dios. El pueblo cuyo propósito de esa creación es de publicar sus alabanzas. Versículo 21. Y otra vez versículo 24 del capítulo 44. El pueblo redimido. Bendito el Señor. El pueblo redimido. Así que cuando vemos en ese pasaje que acabamos de leer en el capítulo 44, al principio, dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. No me olvides. Está diciendo, acuérdate de todas estas cosas, acuérdate de quién yo soy y lo que implica, la magnitud de la envergadura de lo que implica el atributo y carácter de Dios. ¿Ok? Pero también, ¿quién eres tú? Y luego dice en el versículo 22, capítulo 44, 22, dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios continuará haciendo y por qué? Yo deshice como nubes tus rebeliones. ¿Pero qué rebelión? Vamos más para atrás. Regresemos al capítulo 43. Versículos 21 y 24. Yo te creé. Versículo 21. Este pueblo es creado para mí. Mis alabanzas publicará. Pero ¿qué fue lo que el pueblo hizo? No me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me traíste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí la caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Así que el propósito de Dios habernos creado es para publicar sus alabanzas. Primero, para Él. Estar en Él. Y ese es el llamado primordial en nuestras vidas. Nuestro llamado primordial en nuestras vidas, más allá de la capacidad de servicio al Señor que nosotros nos desempeñemos, es a Él. A esa relación, a esa unión en el Espíritu por medio de Cristo Jesús con Dios. Que es lo que dice en 1 de Juan capítulo 1, que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa unión en el Espíritu, a eso es lo que Dios anhela, esa comunión. Y ese fue el propósito de Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Se fueron tras otros ídolos, se fueron tras los ídolos, hicieron pactos con otras naciones, se hicieron ídolos de las otras naciones. Y si vamos un poco más adelante, en el capítulo 43, versículo 27, vemos aquí las consecuencias. Entonces Dios hablando aquí a través del profeta, tu primer padre pecó y tus enseñadores
prevaricaron contra mí. Por tanto, así que consecuentemente, como resultado, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. El pueblo fue cautivo de Babilonia. Recuerdan que Nabucodonosor invadió Israel, irrumpió entre los muros de Jerusalén y los tuvo por cautividad. Y luego de por sí, Persia tomó cautivo a Babilonia. Y luego, y una vez Persia toma cautivo a Babilonia, con ellos está Israel. Pero hay algo interesante aquí que hemos leído. Tiene que ver con la promesa. Con la promesa. Y fíjense una cosa. Y lo vamos a ver otra vez. Regresemos, por favor, al capítulo 44. El capítulo 44, donde dice claramente, versículo 28, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y el templo serás fundado. Me voy a detener aquí. Esta declaración de Isaías, profética, de Dios, por medio del profeta Isaías, es una declaración profética de Ciro. ¿Y quién es Ciro? El emperador, el rey de Persia. Pero cuando, el tema es lo siguiente, ¿cuándo ocurrió esto? Que Isaías proclamó, que dice de Ciro, Dios que habla de Ciro, y a Ciro lo está llamando mi pastor, que vas a hacer lo que yo quiera. ¿En qué momento de la historia? 150 años antes de que Ciro decretara la liberación de Israel, de Jerusalén, que ordenara, firmara un decreto que está en el libro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 y 2, ordenando que los israelitas regresaran a Jerusalén y construyeran el templo de Jerusalén. 150 años. ¿Cuán específico es nuestro Dios, que aún llama por nombre a aquel que ni siquiera había nacido? ¿Cuán específico es nuestro Dios, que conoce todas las cosas según su previo entendimiento, previo conocimiento? ¿Cuán específico es? Porque Dios es fiel a su pacto, porque es Israel, mi amado. Dios es quien está en control. Aún los reyes de la tierra alabarán al Rey. Aún Dios lo ha declarado, aún a sus propios enemigos. Salmo 66 dice que por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos y toda la tierra cantará a tu nombre, a ti, a tu nombre. Es una declaración de la soberanía, supremacía de Dios. Todo eso le está diciendo Dios por medio del profeta a Israel. Acuérdate de la esperanza, acuérdate de que yo fui el que te llamé y tú estás en este momento aquí en cautividad por tu propio pecado, por tu propia falta, pero yo no me he olvidado de ti, yo no te abandono. Pero vamos a ver una cosa, porque sigue interesante esto en el capítulo 45. Recuerda que cuando vemos un pasaje de las Escrituras, tenemos que ver su contexto, qué es lo que está ocurriendo antes y qué es lo que está ocurriendo después. Y aquí empezó a hablar de Ciro, pero en el capítulo 45 continúa hablando de Ciro y está hablando de que así dice Jehová a su ungido, a Ciro, 150 años antes de que Ciro estuviera en este mundo, ¿verdad? Al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes y para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti.
Yo enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro. Y todo esto haré, y dice el versículo 3, y te daré tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Ciro, el rey de Persia. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Y eso me recuerda a mí, nos debe recordar a nosotros, que aunque nosotros, aunque nos vayamos en pos de otras cosas, distracciones, de otros dioses, los dioses de la nueva era, los dioses que los ídolos que se ven, tienen ojos y no ven, orejas y no oyen. En medio de todo eso, Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo aquel que guarda el pacto y la misericordia. Dios sigue siendo Dios Jehová, el Rey de reyes, Señor de señores. Acuérdate de quién yo soy. Acuérdate de quién tú eres. Acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate de quién te formó. Acuérdate de aquel que es el Santo de Israel. Acuérdate del Santo que vive, con cuya santidad tú has sido revestida por la sangre de Cristo Jesús. Acuérdate. Si leemos un versículo, no lo tienen que buscar. Dos pasajes, no lo tienen que buscar porque son muy cortos. Uno es en Jeremías capítulo 29, versículo 10. El profeta Jeremías, también haciendo referencia acerca de esa liberación de Israel. Fíjate lo que dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años de cautividad, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Es esa misma profecía de Jeremías capítulo 29 versículo 10 que más tarde el profeta Esdras en su primer capítulo dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, escuchen bien esto: así ha dicho Ciro, el rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, Dios que lo llamó aunque no me conociste. Ahora, Ciro se había entregado, Ciro se había convertido, la palabra no nos dice, pero Ciro está reconociendo que aquel cuyo espíritu fue despertado fue Dios, Jehová de los ejércitos. Me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que lo edifique casa en Jerusalén que está en Judá. La promesa. Yo deshice como nubes tus rebeliones, como nieblas tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Volviendo al texto, acuérdate. Nos habla de perdón de nuestros pecados. Nos habla de que en Cristo Jesús, aún aplicable a nosotros en Cristo Jesús, todo pecado. Romanos 8, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Que aún todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones han sido enterradas en el fondo del mar. Y la promesa de Dios es que Él ni se acordará de ellas. Yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla, una cosa como el vapor.
el vapor que flota en el aire, ¿verdad? Y así deshice tus pecados. Pero hay un llamado. ¿Cuál es el llamado? Vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Vuélvete a mí, que implica arrepentimiento. Vuélvete a mí, que habla, no es arrepentirnos para ser redimidos, es arrepentirnos porque Él hizo la obra redentora y para que su obra redentora cobre efectividad en nuestras vidas. Cobre efectividad en nuestras vidas. Porque yo te redimí. Cuando nos habla las Escrituras acerca de ser santos porque yo soy santo. Cuando habla las Escrituras acerca de guardar los mandamientos. Y no está hablando de que vamos a guardar los mandamientos para ser salvos o para alcanzar a Dios. Vamos a guardar los mandamientos como resultado en temor a Jehová. El temor del Señor por la obra que Él hizo, por el valor incalculable de su obra redentora. Por ahí es que viene la cosa. No es por nuestro esfuerzo en hacer cosas para tratar de alcanzar a Dios. Esos son obras muertas. Esos son justicias humanas que son trapos de inmundicia. Es por el hecho de que tú has sido revestido de la justicia de Dios, de que Dios, la santidad de Dios te ha sido dada en Cristo Jesús. Acuérdate de que en Cristo Jesús eras hijo de ira. Acuérdate de que en Cristo Jesús tú eres hechura suya y que tú fuiste llamado a misericordia. Esto es al pueblo redimido del Señor, al pueblo creyente, al pueblo que ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Él, Efesios 2, Él os dio vida a vosotros, aun cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo. Ese paralelismo, ¿verdad?, que en Cristo Jesús ocurre, es lo que vemos en el Antiguo Testamento como un presagio, como un anuncio, apuntando a esa obra redentora, diciendo, acuérdate que tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Acuérdate de que yo soy un Dios que es santo y tú estabas muerto y yo te he dado vida. ¿Se puede aplicar, verdad que sí? En los deseos de vuestra carne y de tus pensamientos éramos por naturaleza hijos de ira, pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida con Cristo, por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, con propósito para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Estamos hablando aquí de que estamos siendo totalmente formados, de que hemos sido sacados de la muerte, borrados nuestras rebeliones, perdonados nuestros pecados, ¿verdad? Pero Dios ahora nos quiere entrar en algo más. Acuérdate de quién yo soy, acuérdate de quién tú eres, acuérdate de lo que yo hice y el propósito por el cual lo hice, acuérdate de lo que tú hiciste en rebeldía y lo que tuve que hacer como consecuencia, pero acuérdate de que yo soy un Dios de misericordia. Y de que en esa misericordia, por causa de ese pacto ya establecido, no dejaré que ni uno se pierda,
Versículo 20, volviendo a Isaías, capítulo 44, versículo 23, dice, cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo, gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid, montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Es un llamado a volver al Señor. Es un llamado a entrar en su presencia. Es un llamado a vivir delante de Él. Y en ese estar en su presencia está esa adoración en espíritu y en verdad, que son los adoradores que verdaderamente el Padre busca que le adoren, que podemos estar delante de Él. Acuérdate y no te olvides. Acuérdate de dónde yo te saqué. Amén.